Bienvenidos a esta serie, La Dulce Crónica, en la que vamos a hablar del alfeñique y todo lo que tiene que ver con este maravilloso dulce que nos identifica y que en la celebración del Día de Muertos nos hace recordar esa visita recíproca de los muertos cuyas almas llegan a ver las ofrendas que se han montado en su honor y también la visita que los vivos hacen a los panteones para hacer sus velaciones. Así es que vamos a dedicar las próximas mini crónicas dulces como la muerte, porque el que sabe morir hasta la muerte le sabe dulce. Nuevamente, con mucho gusto, continuamos con nuestras breves pláticas acerca del alfeñique en Toluca. No sería posible el alfeñique sin la presencia del azúcar en América. El camino del azúcar sabemos que sigue una larga trayectoria. Algunos de los estudiosos dicen que el origen de la caña de azúcar está en China. Otros se inclinan a pensar que el origen de la caña de azúcar es la India, lugares cercanos uno de otro. Pero lo que sí se sabe es que poco a poco se fue logrando hacer el proceso de producir azúcar y después vino otro proceso más que fue el de el refinamiento, y los venecianos, con su sentido comercial, mercantil, lo llevaron a Europa. Entonces el azúcar llega a la península española y Cristóbal Colón trajo consigo azúcar, y se sabe que en algunos de los lugares a donde llegó ofreció azúcar a los nativos, pues en un afán de crear simpatía, y por supuesto pues el azúcar produjo un cierto buen recibimiento entre los pueblos originarios de las islas y de partes del continente. Hernán Cortés llega a lo que se llamó la Nueva España y tiene varios proyectos económicos importantísimos. Él, después de que fue conociendo la geografía del continente recién, no descubierto porque ya existía, pero recién llegados a él, fue descubriendo las cualidades que tenía cada uno de los lugares para él establecer sus proyectos económicos. Hay que recordar que aquí en América no se conocía el azúcar, no se conocía tampoco el ganado, no se conocía el trigo. Entonces Cortés empieza a seleccionar los lugares en donde establecer sus proyectos, y poco a poco fue informando al rey a través de sus cartas de relación de cómo era la geografía, cómo eran los productos que se daban, cuáles eran los que no se conocían. Y entonces, cuando él
rey, el 6 de julio de 1529, lo convierte en Marqués del Valle de Oaxaca, pues le concede, y aquí habría que hacer un paréntesis para decir que cuando se dice Marquesado del Valle de Oaxaca, a veces se piensa que era un territorio tan pequeño como lo es el Valle de Oaxaca. Sin embargo, lo que se llamó Marquesado del Valle de Oaxaca era una extensión enorme en donde había ciudades y poblaciones como Jalapa, los Tuxtlas, Coyoacán, Toluca. Así es que era un territorio enorme. Entonces, él va viendo a dónde, por ejemplo, en Coyoacán, introduce el cultivo del trigo, y podríamos imaginarnos en este momento a cuánto asciende la producción de derivados de harina en nuestro país. Imagínense todo lo que es panadería, pastas, pizzas y demás. O sea, él sabía de qué magnitud era el negocio que estaba iniciando. Para el Valle de Toluca, pues se dio cuenta que las condiciones eran extraordinarias para la crianza de ganado, vacuno, caballar, mular, ovino, caprino y sobre todo porcícola. Pero también se dio cuenta que en la región de los Tuxtlas era un extraordinario lugar para producir azúcar. Hay que decir que el azúcar, así como llegó desde la India o desde China, vino dando saltos en los archipiélagos del Océano Atlántico. Se trajo caña, se cultivó en las Canarias, después en el siguiente brinco se cultivó caña en las Azores, en el siguiente brinco se cultivó caña en las Antillas y en el siguiente brinco ya se cultivó caña en el continente, en la región veracruzana de San Andrés Tuxtla. Pero después todavía hubo otro brinco, ya no de isla a isla, sino dentro del territorio, que llegó hasta lo que hoy es el estado de Morelos, donde fundó haciendas azucareras. Así es que lo que hoy es el estado de Morelos, pues era un centro productor importante de caña de azúcar, y después que ya se establecieron ingenios azucareros, pues un gran centro productor de azúcar. Para surtir de azúcar a la gran ciudad de México, la antigua Tenochtitlan, el azúcar pasaba por Toluca. Entonces, aquí ya teníamos azúcar, pero también, como hemos dicho, en otro tipo de dulces, pues había una gran cantidad de establos, había leche, había huertas. Así es que Cortés, feliz de tener un proyecto económico más, que era el cultivo del azúcar. Curiosamente, en el códice del Marquesado del Valle de Oaxaca es donde tenemos la primera imagen de cultivo de azúcar en América. Entonces hay una relación muy cercana, por supuesto, con Cortés, y eso fue lo que permitió que pudieran los artesanos producir ya dulcería de otro tipo, porque el hombre prehispánico no conocía el azúcar, pero sí tuvo mieles y otros endulzantes, mieles de insectos, mieles de plantas, por ejemplo, de tuna. Conoció las mieles, conoció el gusto por lo dulce, lo tenía registrado en su paladar, pero no conocía azúcar. Ya con el azúcar empezamos a tener
otro tipo de dulcería. Entonces, vamos viendo cómo se van haciendo concurrentes una serie de factores. Tenemos, por un lado, el culto a la muerte en el Valle de Toluca. Por otro lado, tenemos ya algunos artesanos de origen árabe que sabían hacer alfeñique. Tenemos ya azúcar. O sea, Toluca se va haciendo si lo estuviéramos explicando en términos de mecánica, diríamos que sería un punto de fuerzas concurrentes, ¿no? Se junta todo eso, pues se vuelve un lugar propicio. Pero, ¿cómo empieza ya qué dato tenemos ya documentado de cuándo empieza a hacerse alfeñique en Toluca? Se dice que la corona española en 1630 le dio permiso a un señor de nombre Francisco de la Rosa, que vivía en la calle Real, que es precisamente la calle en donde hoy nos encontramos y que hoy es la Avenida de la Independencia. El señor Francisco de la Rosa pide permiso para hacer dulce de alfeñique. Entonces, imaginemos que hacer dulce de alfeñique no era cualquier cosa. Ya para que el rey tuviera que conceder una licencia para hacer dulce, se trataba de algo muy especial. Se le concede el permiso para que haga dulce de alfeñique y pues no sabemos exactamente en qué casa de la calle Real era, pero si nos ubicamos en 1630, pues la calle Real no debe haber tenido más de 3 cuadras, así es que debe haber sido muy cercano a lo que es la casa de las diligencias, o por ahí debe haber estado su casa, que se convirtió en un taller artesanal. Es muy interesante el dato de que haya sido en 1630, porque en 1613 se dio una segunda expulsión de moros de España, una expulsión que nadie se la explica. Si la otra no tenía razón de ser, esta mucho menos. Ya no había ningún peligro para pensar que los moros eran una amenaza. Ya fue totalmente fuera de época y de razones esta segunda expulsión de moros que hubo. Ahora que vemos las migraciones que hay de miles, podemos pensar cómo fue aquella migración de moros al mundo conocido de aquella época, ¿no? Que no era tampoco muy grande, ni las facilidades, ni las comunicaciones eran tan fáciles. Pero entonces es muy creíble que alguno de esos 275,000 que salieron de España, uno de ellos fuera Francisco de la Rosa, que se puso el nombre de Francisco de la Rosa, pero que seguramente tenía otro nombre. Entonces empiezan a multiplicarse, después de este primer taller de alfeñique, empiezan a multiplicarse los talleres de dulce de alfeñique en los barrios más antiguos de aquella época, que estaríamos hablando de San Miguel Apinahuisco, del Cóporo, de Santa Bárbara, Sopilocalco, quizás San Sebastián, y hasta la fecha, todavía en esos caseríos encontramos dulceros de alfeñique que lo vienen haciendo por más de 2 o 3 generaciones. Y
Conforme los vendedores fueron creciendo en número en sus ventas en los portales, pues llegó un momento en que casi todos los arcos durante estas celebraciones tenían un puesto de dulces de Día de Muertos, pero se colocaban de una manera muy desorganizada. Había quien podía tener un puesto enorme, había quien